porque toda enseñanza tiene que comenzar con la lectura de la palabra. Los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, verso 6. Aquí precisamente nos habla de cuáles son los dones que Dios nos ha dado, y esos dones tenemos que usarlos siempre para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que Él quiere que todos sean salvos, todos lleguen al arrepentimiento, todos se conviertan, todos participen del beneficio de estar en la presencia del Señor cuando conocemos su palabra. Porque cuando nosotros conocemos su palabra y empezamos a vivir su palabra, empezamos nosotros a recibir la paz que solamente Él nos puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 6. Amén. Romanos capítulo 12, verso 6 nos dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Miren lo importante, el factor común que usted ve en los dones que Dios nos da, que esos dones los ejerzamos con amor, porque si nosotros no tenemos amor al ejercer los dones, pues nada somos. Amén. El título, sabemos que la enseñanza es: el siervo de Dios ejerce los dones para el propósito de Dios. Entonces, pero ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esos dones que Dios nos ha dado es para, primero, que nosotros seamos salvos, y segundo, podamos llevar esa salvación a otras personas. Eso es básicamente lo que el Señor quiere, que es diferente a lo que nosotros querramos, nosotros pensamos. Por eso a mí una vez me hicieron una pregunta, que qué pensaba yo de determinado tema de la Biblia, y yo le dije: yo no puedo decirte lo que yo pienso, yo te puedo decir lo que Dios piensa, que es diferente, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, lo que yo piense no vale. Es lo que el Señor diga a través de su palabra. Amén o amén. Eso es lo importante. Ustedes no vienen aquí a escuchar lo que yo creo, ustedes vienen aquí a escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Eso es lo importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué mejor entender la palabra de Dios a través de las parábolas? Las parábolas son preciosas. ¿Por qué? Porque las parábolas nos enseñan, es una narración de un suceso. A veces ese suceso es fingido, que se deduce de una comparación, una semejanza, para enseñarnos una verdad importantísima del reino de los cielos. Algo que nosotros no podemos entender aquí en la tierra, nos lo enseña con una comparación ficticia. Para eso el Señor utilizó mucho las parábolas, en las cuales nos enseña a nosotros. Hay una parábola que se llama la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo 25, verso 14. No sin antes entender qué es talento. Ya entendemos que es parábola, es una comparación ficticia, ¿verdad?, de semejanza sobre una verdad importante y que tiene una enseñanza moral o espiritual en este caso, y que esa enseñanza no la podríamos entender si no se hace esa comparación. Pero, ¿qué es talento? Por el talento lo tenemos que mirar desde dos puntos de vista. Primero, que el talento era una unidad monetaria que existía en los griegos, y que fue trasladada también a los romanos también lo usaban, el talento, y que el talento representaba aproximadamente una unidad monetaria, y que 70 talentos representaban una fortuna. O sea, una persona que era millonaria puede decir que tenía 70 talentos. Algunos escritores dicen que un talento equipare algo así como un salario mínimo al que se gana una persona en el año. Es muy poquito para lo que se representa un talento realmente para los griegos. Para los griegos un talento era muchísimo más que eso. Era algo así como, muchos dicen que era como 26 kilogramos oro, un solo talento. Imagínense ustedes que en Apocalipsis esa relación de que va a haber una tormenta de talento, que cada grano que va a caer es del peso de un talento, y que va a ser exagerado, o sea que va a atropellar a toda la gente. El granizo que va a caer es del peso de un talento, o sea que van a caer rocas de hielo de 26 kilogramos. Ustedes se imaginan una roca de hielo de 26 kilogramos. Terrible, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 16, 21. Habla de eso. Pero talento, además de ser una unidad monetaria que es muy grande, porque una persona que tiene un talento tiene bastante dinero,
también representa una actitud. ¿Qué es una actitud? Una capacidad para desempeñar una labor. Algunos tienen actitud para cantar, ¿verdad? Otros tienen actitud para tocar un instrumento. Otros tienen actitud de maestro. Otros tienen actitud de dibujo, de pintura. Y hay diferentes actitudes que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y que esa actitud que Dios le ha dado a usted y que me ha dado a mí, se tiene que usar para el beneficio de Él, nunca para beneficio nuestro. Dios se encarga de nuestras necesidades. Entonces, esas actitudes siempre son para el beneficio del propósito de Dios, para que se consigan más almas para Cristo. Eso es lo que se entiende por talento. Talento desde los puntos de vista de comunidad monetaria y como actitud o capacidad para desempeñar determinada labor. Y esos dones, que es talento, que representan la capacidad que tiene una persona para desempeñar una determinada labor, es irrevocable. La persona que tiene habilidad para tocar piano, esa actitud es irrevocable. La persona que tiene actitud de maestro, esa actitud, ese talento es irrevocable. Cosa diferente a los talentos que se refieren a unidad monetaria, o sea, el dinero que Dios nos puede dar. Dios puede quitarle dinero a una persona y pasársela a otra, y así sucesivamente, porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Amén? Y a quien Él quiera se lo da, no como dice Satanás, la gran mentira de Satanás con nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía los reinos de los cielos, de la tierra, y que el que Él quería se los daba. No, esa era una gran mentira. El único que es dueño del oro y la plata y de toda la riqueza es Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Ahora sí leamos Mateo 25, verso 14, donde está la parábola de los talentos. Dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. La prueba de la verdadera felicidad es la que hace un hombre en ausencia de su jefe. Vemos aquí que el amo entrega unos bienes y se va. Pero dice el verso 15, le dio a uno 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. O sea, Dios, si lo miramos de un punto de vista apenas formal, Dios le entrega a una persona 5 talentos, a la otra le entrega 2 y a la otra le entrega 1. Si lo miramos desde ese punto de vista, parece que fuera un Dios injusto, ¿verdad? Porque ¿cómo así que le entrega 5 a uno y 2 a uno y uno solo a otro? ¿Por qué mejor no sumó todos los talentos y los distribuyó entre los 3? Cualquiera diría eso, ¿verdad? Para ser un Dios justo. Pero lo que pasa es que Dios ve lo que nosotros no vemos. Él es omnisciente, Él conoce las capacidades de cada uno, y el que puede rendir y que pueda hacer efectivo mejor un capital para su gloria y su honra siempre. Entonces, al que sabe que tiene capacidades intelectuales y físicas y tiene actitudes para el manejo de ese dinero, para desempeñar una determinada labor, le entrega 5. Al que tiene poquita aptitud le entrega 2, y al que tiene poquita o nada le entrega 1. Entonces, ese repartimiento lo hace Dios de acuerdo a su omnisciencia. Y acuérdense que omnisciencia es el conocimiento absoluto. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él conoce todo lo que puede ocurrir en un momento dado. Con esa razón de la omnisciencia, Él le entregó a uno 5 talentos, al otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Sigue diciendo el verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. O sea, una persona que tiene unas buenas capacidades para desempeñar su labor como empresario, ¿verdad? Ganó unos 5 más. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también 2 más. Imagínense ustedes, o sea, una persona excelente podía invertir de acuerdo a sus capacidades. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, hay fuerzas en las que Dios nos da recursos y también nos da capacidades para desempeñarnos o poner en funcionamiento esos recursos que Dios nos da. De ahí que algunas personas desbaratan el dinero y no saben ni cómo, ¿por qué? Porque no le han pedido al Dios de los cielos que le dé inteligencia. Acuérdense que la palabra nos dice que esté falto de sabiduría, pídala y Él se la dará. Hay personas que no quieren hacer uso de este derecho que nosotros tenemos de pedirle sabiduría al Señor. Todos los bienes que Dios nos da, recursos y las capacidades, o sea, esos dineros y esas capacidades y esas actitudes que tenemos, son para el beneficio de Dios en primera instancia y de nuestros semejantes. Básicamente eso es, nunca para que nos exaltemos ni para que nos dé vanagloria sobre los dones que Dios nos da. Si Dios le da el don a usted de predicar, no es para que usted tenga vanagloria. Si le da el Dios de cantar, no es para que tenga vanagloria. Si le da el don de tocar un instrumento, no es para que tenga vanagloria. Todo es para la gloria del Señor. Pero hay una cosa, no debemos enterrar esos dones. Hay personas que tienen dones y los entierran. O sea, no los quieren poner a ejercitar. ¿Pero por qué lo entierran? Porque les da miedo.
A veces Dios les da un don de maestro, por decir algo, y no quieren predicar la palabra. Acuérdense que para ser maestro y predicar la palabra no se requiere un micrófono y un púlpito. Usted lo puede hacer con su vecino, con personas que están a su lado, con su familiar, y predicarle la palabra. Pero hay personas que le dan miedo compartir lo que saben, porque creen que no saben nada y resulta que sí saben. Lo poquito que usted sepa, compártalo con las personas. Y en la medida que nosotros compartemos lo poquitico que sabemos de la palabra, Dios nos va dando más. Porque el que da de lo que tiene, Dios le va dando más y más cada día más. Entonces, eso que nosotros sabemos, no tenemos que enterrarlo. Debemos desempeñar todos los conocimientos que Dios nos ha dado, todas las habilidades que Dios nos ha dado para el beneficio del reino de los cielos. Debemos ejercerlos con responsabilidad. ¿Y qué es ejercer los bienes que Dios nos ha dado con responsabilidad? Buscar que más almas se conviertan a través de esos dones que Dios nos ha dado. Mire lo que nos dice al respecto Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Nos dice: porque Dios es el que pone en nosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cada uno debe administrar el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones y nos ha dado bienes también para que los sepamos administrar. Y dirá, ¿por qué bien me ha dado a mí? Usted dirá, Dios le ha dado, pero lo que pasa es que por nuestra cabeza dura a veces lo hemos administrado mal. Hemos tenido recursos en un momento dado y no hemos tenido la capacidad para pedir a Dios, ni siquiera el razonamiento para pedir a Dios que nos dirija en cómo administrar los recursos que Él mismo nos da. Sigamos con el verso 19 del capítulo 25 de Mateo. Sigamos desarrollando Mateo 25, verso 19. Dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. O sea, que después tendremos que darle cuenta al Señor de todo lo que el Señor nos ha dado. Tanto las capacidades que tenemos para desarrollar nuestros intelectos, nuestros dones, como los bienes económicos que Dios nos ha dado, en qué lo hemos invertido, si lo hemos utilizado simplemente para vanagloria nuestra. Dios nos va a pedir cuenta al final. Así como dice, después de mucho tiempo vino el Señor de ellos, de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Tendremos mucha oportunidad para saberlo administrar, pero al final tendremos que rendirle cuenta a Dios de todo lo que Dios nos ha dado y qué hemos hecho con ellos, qué hemos hecho con nuestros hijos, si le hemos predicado, qué hemos hecho con el llamamiento que Dios nos hizo, qué hemos hecho con los dones que Dios nos ha dado. Dios nos va a pedir cuenta en todo momento. Sigue diciendo el verso 20 del capítulo 25 de Mateo: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y llegando al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. El que tiene un corazón como el corazón de Dios está dispuesto a compartir esos dones que Dios le ha dado para que otras personas también puedan crecer espiritualmente cada día más. Reconoce que simplemente nosotros somos unos administradores de todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, somos unos administradores y esa administración de esos bienes tiene que ser siempre para el beneficio del ministerio del Señor, el cual es que Él quiere que todas las personas sean salvas. Todos los bienes son de Dios. Al final tenemos que dar cuenta de todo lo que tenemos. Hay que hacer obras conforme a nuestra salvación. Entonces, en la medida de la fe, esa persona tenía fe, invirtió bien los bienes que Dios le había dado, y la consecuencia de una buena fe, ¿cuál va a ser? La salvación. Así como la fe es la convicción de lo que se espera, la misma forma, la salvación está en función de esa fe, de esa fe. O sea, como fue muy buen administrador en lo poco, o sea, en la fe, va a tener un bien mucho más grande que la fe, que es la consecuencia de la fe, que es la salvación. Aquí nos está hablando de ese gozo que vamos a tener inmensurable en la presencia del Señor. Por eso le dice a su Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, o sea, sobre la fe que tenías has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Qué es lo mucho? La salvación del alma. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces tenemos que ser unos buenos administradores, lo que nos está diciendo la palabra.
Y sigue diciendo el verso 24 del capítulo 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no resembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Imagínense esa respuesta: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire lo que pasa aquí: el siervo injusto o el siervo malo se justifica a sí mismo, justifica su negligencia. ¿Cómo justifica su negligencia? Culpando a otros. Imagínense que está culpando hasta el mismo Dios. Le está diciendo que Dios era que siembra, que recoge donde no ha sembrado. Le estaba diciendo al mismo Dios, respondiendo a su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, le está diciendo: aceptemos que tú dices que yo soy malo, pero por eso no te va a dar razón para no invertir los bienes. O sea, que todas las personas culpan a otros, siempre presentan excusas. ¿A quién acusan las personas? Acusan a que el pastor no los pone a predicar, que el pastor no los pone a hacer esto, que el pastor no los pone a hacer aquello, que el pastor no, es la misma persona que tiene que nacerle de su voluntad y decir: yo estoy dispuesto a hacer tal cosa. El negligente no, el negligente siempre está culpando a otros, inclusive culpando al mismo Dios. Nosotros, los dones que Dios nos ha dado es para ponerlo al servicio de su ministerio. Tenemos que hacer eso. ¿Por qué el Señor lo trató de siervo malo? Porque es infiel, es ocioso, no ejerce los dones que Dios le ha dado. Dios les ha dado dones a todos. Todas las personas tenemos dones, pero nosotros tenemos que ejercerlas para beneficio de la obra del Señor en la iglesia. Mire, el siervo malo también, ¿qué hizo? Calumnió, dice mentira de Dios. Le dijo que Dios era ¿qué? Malo, que Dios era duro. Le dijo que Dios, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Le estaba diciendo a Dios mismo. O sea, calumnió a Dios. Y así nos hacen las personas que no son buenos siervos, calumnian al otro. No es que no me ponen a predicar, es que no me ponen a hacer esto, es que no me ponen a aquello, cuando la misma persona tiene que ofrecerse para servir en la obra del Señor. Yo no le voy a llamar aquí a nadie para que venga a limpiar, ni para que venga a robar, que venga a predicar. La persona tiene que ponerse dispuesta, y uno la llama cuando la ve que está dispuesta. No me gusta hacer comparaciones, pero aquí hay muchas comparaciones. Entonces, el siervo malo siempre dice mentiras de Dios y de los líderes. En otras palabras, Dios le está diciendo: si es así como tú dices, que soy malo, que soy negligente, que siempre recojo donde no sembré, demuestra su responsabilidad al mostrar algo de productividad a los bienes encomendados. O sea, si Dios le está diciendo: si es verdad que yo soy malo porque recojo donde no sembré, demuestra que tú sí eres bueno dando resultados con los bienes que yo te di. Le está diciendo Dios. Lo que hizo el Señor no lo hizo por capricho o por arbitrario. Ilustra el principio de la vida cotidiana en Cristo, que tenemos que ejercer los dones por amor a la obra del Señor. Es lo que el Señor quiere en todo momento. Él no hizo esto por capricho de quitarle los bienes que había recibido esa persona y dárselo al que mejor lo supo administrar. No lo hizo por capricho, simplemente como consecuencia de su omnipresencia, de su sabiduría, de su conocimiento absoluto que tiene sobre todas las cosas. Y dice el verso 29 del capítulo 25: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. O sea, el siervo improductivo, ¿cuál es? Aquel que supuestamente no tiene tiempo para la obra del Señor. Dios le pone personas para que le predique y nunca lo hace. Está calladito. Le llaman cristiano de la secreta, nadie sabe que es cristiano. El verdadero cristiano predica en todo momento. No tiene negligencia. Debemos ejercitar nuestros dones, nuestros talentos, los talentos que Dios nos ha dado, y todo para el beneficio de Dios. Miremos lo que nos dice al respecto Juan 15, verso 5.
que sin Él nada podemos hacer, pero tenemos a Cristo, es porque podemos hacer algo que solamente Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros. Dios no ha dejado a nadie sin don, todos tenemos un don que podemos ejercitar para la gloria del Señor. Nos dice Juan capítulo 15, verso 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ojo, ese es el siervo inútil, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, podemos pedir todo lo que queramos, pero lo que esté conforme al propósito de Dios, no el propósito nuestro, particular, egoísta. Porque el propósito nuestro, sin Cristo, es un propósito egoísta. Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, sáname, ese es un propósito egoísta. Acuérdense lo que dice el Padre nuestro: el pan nuestro, danos hoy. O sea, tú puedes pedir por el pan, pero acuérdense, cuando estás pidiendo por el pan suyo, tienes que pedir por el pan de otras personas. Pero muchos piden egoístamente: Señor, mira que no tengo para esto, ayúdame en esto. O sea, una oración egoísta. Señor, sáname. No, porque pide por su sanación, pero pide por la sanación de demás personas, de todas las personas que están congregándose, de las que usted conoce, de las que usted se acuerda. También pida por ellas. Nuestra oración tiene que ser una oración centrada en el deseo de lo que tienen las otras personas también de ser sanas. Así como usted desea ser sana, pida también por la sanidad de otras personas. Usted tiene hambre, también pida por alimentos no solamente suyos, sino de otras personas. Deje de tener oraciones egoístas. Oración egoísta es aquella que solamente usted es el centro de todo. O sea, que Dios está para servirle a usted, no usted para servirle a Dios. Dios no está para servirnos a nosotros. Dios es nuestro ayudador, que es diferente, no nuestro sirviente. Entonces, ahora por favor me acompañen en 1 Pedro 2:15. Aquí vamos a ver, nos relata exactamente cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que podamos ser buenos siervos. ¿Quiénes quieren ser buenos siervos? Amén, todos queremos ser buenos siervos. Entonces tenemos que identificarnos con el propósito de Dios para que seamos buenos siervos. 1 Pedro capítulo 2, verso 15. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, o sea, que hagamos el bien en todo momento, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, que evitemos la religiosidad, haciendo el bien. El verso 16 dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, o sea, libertinaje. No que yo soy libre, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No, señor, así no es. Eso es libertinaje. Sino como siervos de Dios. O sea, que esa libertad que Dios nos ha dado es para dejar de pecar. Ya, porque una persona cuando no conoce a Cristo no es libre en el sentido de que no puede dejar de hacer las cosas malas. Lo único que decide ella es dónde la va a hacer. El adúltero, él no puede dejar de adulterar, simplemente decide con quién lo hace. Esa es la libertad de él, pero no de adulterar. El que se droga no puede dejar de drogarse. Lo que decide él es a quién le compra la droga y a dónde se la va a consumir. Esa es la decisión de él. Mientras cuando Cristo llega a nuestra vida, nos hace libre de el deseo de hacer las cosas indebidas, hacer las cosas en la carne. Nos hace libre. Ya podemos decidir por nuestra propia conducta, nuestro propio pensamiento. Ya no estamos cautivos, ya no estamos esclavos del pecado. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Siervo de Dios. ¿Quién es un siervo de Dios? La persona que se dedica a servir. Porque cuando se dice siervo es que sirve. ¿Y a quiénes sirve? Primero que todo a Dios. Y segundo a nuestros prójimos, a nuestros semejantes, para ayudarlos a que perseveren más en una vida cristiana y que busquen la salvación de ellos. ¿Cuál es la motivación de un buen siervo? Busca el deseo de Dios. Siempre tenemos que buscar cuál es el deseo de Dios. Y nosotros sabemos cuál es el deseo de Dios. Él quiere que todas las personas lleguen al arrepentimiento. O sea, que todas las personas sean salvas, comenzando por nosotros mismos. Por eso dice un versículo: mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. No dice mi casa y yo. Porque la salvación comienza por cada uno de nosotros y después se esparce hacia la familia nuestra. Amén. Por eso dice: yo y mi casa. O sea, una vez somos salvos nosotros, compartimos esa salvación con otras personas para que puedan ser salvas. Entonces, el buen siervo tiene amor por Cristo, actúa con valor, con denuedo, deja el timidez, deja el miedo. Es que yo no predico porque yo no sé qué me van a decir. Es que yo no hago esto porque tengo miedo que no conozco muy bien la Biblia, entonces me vengan a dejar en ridículo. Vea, Dios respalda a todo el que habla en nombre de Él. Nunca lo deja en ridículo. Él lo respalda.
es un verdadero cristiano, el que actúa con valor, con denuedo, que presenta la palabra de Dios. Mire lo que hace el verdadero cristiano en 1 Timoteo 1:15. Aquí nos da la característica de un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que presenta él? Tenemos que tenerlo presente en todo momento. ¿Para qué predicamos nosotros? Dice 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, que si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nunca podemos ser salvos. Porque para reconocer a Cristo como nuestro Salvador tenemos que reconocer que somos pecadores. La persona que no reconoce que es pecador nunca podrá ser salva. Es como la persona que no reconoce que está enferma. Una persona que no reconoce que está enferma nunca va a ir a un médico. Como una persona que nunca reconoce que está enferma va a ir a un médico, no va. Solamente cuando tiene un dolor, cuando siente algo que le aqueja, es cuando van del médico. Entonces, cuando la persona reconoce a través de la palabra de Dios que está enferma de la lepra del pecado, que está moribunda, es cuando recurre al Salvador. Y el Salvador es Cristo, que es el único que la puede salvar de ese estado calamitoso en que se encuentra. Pero la motivación, vemos que ¿cuál es la motivación del buen siervo? El amor por Cristo, y el amor por las almas. Ese es el verdadero cristiano. Pero el mal siervo busca su propio beneficio, utiliza los dones que Dios le ha dado para conseguir dádivas. Busca a Cristo simplemente por las añadiduras, para que Dios le dé un milagro, para que Dios los prospere, para que le arregle las situaciones entre su esposo, en su hijo, en su madre, en su contorno familiar. Esa es la persona, el que es más siervo, que busca a Cristo es por las añadiduras, no porque es Cristo, no es porque sea su Dios, sino simplemente para que Dios lo bendiga. Nosotros no buscamos a Cristo para que nos bendiga. Esas son añadiduras, buscamos a Cristo por lo que Él es. La palabra de Dios dice que buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Cristo sigue sanando, sí, Cristo sigue prosperando, Cristo sigue arreglando situaciones familiares, el entorno familiar. Pero primero tenemos que buscarlo a Él por lo que Él es. Y después Él se manifestará en nuestra vida. En otras palabras, no buscar a Cristo por una prosperidad, por una salud o porque nos arreglen las relaciones ya sean laborales, familiares. No buscarlo por eso. El mal siervo utiliza la palabra de Dios para ganancias deshonestas y utiliza la falsedad, tergiversa la palabra. Y no utiliza la palabra para los deseos de su Señor, porque el deseo de Dios es para que las personas se conviertan, no para conseguir dinero para nosotros. El que utiliza la palabra para quitar dinero a las personas es un mal siervo, que busca su propio beneficio. La pregunta es, ¿qué clase de siervos somos? El siervo inútil tiene miedo de ejercer sus dones, le da miedo, no quiere predicar a nadie, no quiere traer a nadie, no quiere ni siquiera trabajar en el ministerio del Señor porque le da miedo, todo le tiene miedo. Ese es el mal siervo. Cree que no puede cumplir con su misión, con el propósito que Dios le ha encomendado. No ejercita los dones que Dios les da. Todos tenemos dones, tenemos que ejercitarlos en beneficio del propósito de Dios. Y siempre es descuidado y culpa a otras personas de su inoficiosidad, de su falta de perseverancia. Es que yo no predico porque no me dejan, yo no hago tal cosa porque no me ponen. No, usted tiene que mismo ofrecerse para ejercer el ministerio del Señor. Entonces el mal siervo es descuidado, siempre culpa a otro de su negligencia, es que no me colocan lo que primero que dice. Pero ¿cuál es el verdadero siervo? El siervo útil hace la labor con denuedo, con valentía. Si Dios le pone en su corazón y va a un bus de predicar, levántese y predique con denuedo. No sé qué, es que el Señor me pone a predicar, pero es que me da miedo, no puedo hacerlo. ¿Ves? No lo haga, quédese quieto entonces, será un mal siervo. Dios le ha dado la facultad de poderse levantar y expresar la palabra, hágalo. Pero de pronto uno tiene ese llamado, tiene otro llamado, que todos no tenemos el mismo llamado. Algunos tienen el llamado ese de pararse un muy predicar, como la hermana Osiris. Otros tienen otros dones de hablar con alguien en la esquina y predicarle, tirarle, como decimos nosotros aquí en la costa, lanzarle la palabra de Dios, perfecto. Otros tienen el don de cantar para la gloria y honra del Señor. Otros tienen el don de ayudar en las labores ministeriales, en el aseo, en las cosas que se hacen en la iglesia. Ejérzalo, no se quede con eso quieto ahí. Entonces ejérzalo todo por amor a la palabra de Dios. Entonces ejercita los dones por amor a Dios y por amor al prójimo. Vea,
El verdadero cristiano va a ser perseguido. Pero ¿cómo así va a ser perseguido? Es que si es mal cristiano, o sea, si es un siervo inútil, nunca va a ser perseguido. ¿Cuál es el siervo inútil? Aquel que conoce la palabra de Dios y no la predica, no la ejerce. Le dice que haga algo indebido y lo hace. El patrón le dice que haga algo indebido y lo hace. El buen siervo dice, no señor, eso no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener persecución. Todo cristiano va a tener persecución. ¿Por qué? Primero porque predica la palabra y segundo porque no hace lo que el mundo hace. Pero si es cristiano callado de la secreta, como le digo yo, ¿qué persecución va a tener esa persona? Simplemente cree en Cristo, pero si le dice que haga algo indebido, lo hace. Firma esos papeles. No, listo. Para estar bien con el jefe. Ese es un mal cristiano. Entonces, él nunca va a tener persecuciones. El verdadero cristiano, el que pone por delante la palabra de Dios, siempre va a tener persecuciones. En su vecindario, en el trabajo, en la misma familia va a tener persecuciones. Y las persecuciones son buenas a la luz de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, mismo Jesucristo dijo, dichosos si por mi culpa, o sea, por mi predicación, os vituperan y dicen mal, calumniando. Amén. Dicen mentira. Son bienaventurados. Entonces, el verdadero siervo es esa persona que actúa sin tener miedo. Cree que puede cumplir la función y la cumple. Eso es lo que tiene que ejercitar los dones que Dios le ha dado. Miremos lo que nos dice Lucas 3, verso 9. Tenemos que dar buen fruto en todo momento, y el buen fruto es el fruto que el Señor quiere, que es el que prediquemos la palabra. El verdadero fruto, el que más quiere el Señor, es ese. Porque nada sirve decir yo soy cristiano, pero oye, mis obras demuestran que no soy cristiano. Sigo andando con la gente que andaba anteriormente, antes de ser cristiano. Sigo andando con gente que tiene léxico corrupto. Sigo andando con gente que se dedica a hacer cosas indebidas ante los ojos de Dios. Oye, ese no es cristiano. Dice Lucas 3, verso 9, y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Tenemos que dar buen fruto. ¿Y cuál es el buen fruto? Fruto de arrepentimiento, fruto que ya no hacemos lo que hacíamos antes, ya no andamos con la gente que andábamos antes. Si vamos a andar con ellos para predicarles, pero no para servirles de secuaces, ni para aceptar lo que ellos hacen. Yo puedo hablar con una persona que anda en pecado, pero es para predicarle, no para darle la palmadita. No, lo que estás haciendo está bien, no, porque eso no es un cristiano. Un cristiano coge y reprende a la persona que está en pecado y la renarguye para que se convierta, para que venga a Cristo. Y ahí es donde va a ser perseguido. Pero si usted le da la palmadita, no, lo que estás haciendo está bien. Ay, te robaste eso. Ay, qué bien, ven, mira, una bendición, qué bendición de Dios. Mientras dice, oye, devuelve eso es pecado entre los ojos de Dios, te vas a ir para el infierno. Le van a coger rabia por decir eso, se lo garantizo. Pero eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que renargullamos a las personas que están en pecado. Si está haciendo algo indebido, si está viendo un adulterio, ¿qué le puedo decir a un adúltero? Te vas a ir para el infierno. Mira, coge rabia. Yo no sé, por eso es lo que dice la palabra. Tenemos que tener valentía para exponer la palabra. Decir al pecado, pecado. Amén. Pero no. Ay, no, sí, mi hijita, está bien. Ah, no, todo lo que está haciendo está bien, está bien. No, tenemos que decir al pecado, pecado, llamar las cosas por su nombre. Entonces, por amor ejercitamos los dones que Dios nos da. Y el don que Dios nos da es para su gloria y su honra. Y el don que Dios nos da es para llevar a las personas al arrepentimiento, para que conozcan la palabra de Dios. Nosotros somos vean, si nosotros no ejercitamos los dones como Dios quiere, somos simplemente un instrumento ruidoso. No tenemos amor al hacer las cosas, no tenemos amor por las personas. Así como dice Proverbios, miremos lo que nos dice al respecto Proverbios, 1 Corintios capítulo 13. Primero Corintios capítulo 13, verso 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, tuviera todos los dones, unos dones espectaculares, tengo una cantidad de dones, y no tengo amor, o sea, no busco el beneficio de esa persona que están a los lados míos, escuchándome, hablando con ellos en todo momento. Dice, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, o sea, voy a ser un instrumento ruidoso, así como un piano. Piano toca ahí, pero no tiene sentimiento, no tiene amor.
Los dones que Dios nos da es para llevar a las personas al arrepentimiento, no para darle una palmadita en la espalda de lo que estás haciendo está bien, sabiendo que está en pecado. Tenemos que buscar redarguir a las personas a través de la predicación de la palabra. No quedarse callado cuando usted ve el pecado. Amén o amén. Gloria a Dios. Hay una consecuencia de hacer las cosas por amor, que ejercitamos los dones de Dios para el beneficio de Dios y para el beneficio de nuestro prójimo. Pero imagínese usted el mejor beneficio que tenemos, que empezamos a recibir un trato de amigos de Dios. Porque así como Dios entregó a su Hijo, y por entrega de su Hijo, ese amor hacia nosotros nos constituyó en amigos. Al respecto, les invito a que me acompañen en Juan 15:12. Ese amor por el cual nos constituyó en amigos, Él quiere que por ese amor que nosotros tenemos hacia Dios, nos convirtamos en amigos de Él. O sea, Él como amigo de nosotros entregó su vida. No hay mejor premio ese, ¿verdad? Que un amigo entregue la vida por nosotros. Juan 15, verso 12. Vea, Él se entregó por amor a nosotros como amigos. Y Él que espera de nosotros, que nosotros lo obedezcamos por amor. O sea, un factor común, el amor. Él se entregó a nosotros, dio su vida por nosotros por amor. ¿Y qué espera de nosotros? Obediencia, pero por amor. Juan 15, verso 12. Mire lo que nos dice. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, lo hizo Cristo. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. El siervo hace las cosas sin saber qué es lo que quiere el patrón. Simplemente el patrón da una orden, se cumple. Pero aquí, Cristo nos ha dicho lo que tenemos que hacer por amor y para qué lo hacemos. Que es para que las demás personas se conviertan y lleguen a la salvación. Entonces, por eso Él nos trata de amigos. Él demostró su amistad con nosotros, que entregó su vida. Dice, por eso, ¿qué mayor prueba de amistad nos pudo dar hacia nosotros que entregó su vida, verdad? Por amor, entregó su vida. ¿Y qué exige en respuesta de esa manifestación de amor que hizo hacia nosotros como amigos? Que nosotros le obedezcamos, pero no por miedo, sino por amor. Obediencia por amor es lo que pide el Señor. Y la mejor obediencia que nosotros podemos hacer es predicarle el Evangelio a toda criatura. Ese es el mayor mandato que podemos tener nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El siervo útil hace la labor con denuedo, con valentía. Entiende todo que todo lo que le ocurra es para el propósito de Dios. Vea, cuando usted que empieza a caminar en obediencia a la palabra, sabe que todo lo que le ocurra, sea bueno o malo entre comillas, es para el propósito de Dios, no para el beneficio nuestro. Siempre es para el propósito de Dios. Y obviamente que el propósito de Dios está que a nosotros nos vaya bien. Porque Él no va a querer su propósito que le vaya bien, obviamente, y también nos va a llamar a nosotros. No, Él quiere las dos cosas. Miremos una parte. O sea, tenemos que entender que todas las circunstancias que nos pasan en nuestra vida, sean buenas o sean malas, es para el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto, la salvación del alma. Cuando a nosotros nos pasan situaciones malas, adversas, nosotros decimos, estoy pasando por una prueba, hermano, bien grande. Pero las pruebas, ¿para qué son? Para demostrar nuestra fe, para ver a quién recurrimos. De pronto viene una calamidad económica. ¿A quién buscas tú cuando tienes una calamidad económica? Ahí se demuestra quién es tu Dios. Cuando estás enfermo, ¿a quién buscas tú enseguida? ¿Vas al médico enseguida? Demuestra que tienes idolatría a la medicina. ¿No podemos ir al médico? Claro que podemos ir al médico, pero primero vamos al trono de Dios. Y le presentamos la enfermedad a Dios y después vamos al médico. No es malo ir al médico. Lo malo es no ir primero al trono de Dios. La Biblia muestra una historia de un rey, ¿verdad?, que era muy obediente a la palabra de Dios. Una vez enfermó de los pies y lo que recurrió fue a ir al médico. Y dice la Biblia que murió de la enfermedad de los pies. Pero por ir al médico, no, porque no fue al trono de Dios primero. Entonces primero vamos al trono de Dios, le presentamos nuestra enfermedad, le pedimos que le dé sabiduría a ese médico y que dé con el malestar que nosotros tenemos y vamos al médico, no hay problema. Si no es a quién vamos primero. Ese es el objetivo nuestro. Entonces, las circunstancias son pruebas para nuestra fe. Dios siempre va a probar nuestra fe, vea, porque nuestra fe es más preciosa que el oro,
¿Y el oro cómo se prueba? En fuego. Miremos lo que nos dice al respecto 1 Pedro 1:6. Vea, la fe es más valiosa que el oro. El oro se prueba con fuego. Una vez le preguntaron a un orfebre que cuando él sabía que el oro ya estaba bueno para hacer joyas, para ser procesado. Él decía que tenía que aplicarle tanto fuego hasta que pudiera ver su rostro reflejado en el oro, o sea, que salga brillantico, sin escoria, sin ninguna clase de impureza. Así son las pruebas. Dios nos prueba a nosotros hasta que pueda ver su rostro reflejado en nosotros. En otras palabras, que nosotros actuemos por Él aquí en la tierra. Él ya mandó a su Hijo, ya predicó, nos mandó a nosotros. Y nos va a probar. Nosotros nos consideramos cristianos, nos va a probar para ver qué hay en nuestro corazón. 1 Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El fin de la fe es la salvación del alma. Entonces, la fe va a ser probada. Pero a veces, nosotros siempre pensamos en pruebas, son circunstancias malas, ¿verdad? Una calamidad económica, una enfermedad, una prueba, ¿verdad? Probando nuestra fe. Pero también hay otra forma de probar el Señor en nuestros corazones. Nos puede probar con una bendición. ¿Qué le pasa a muchas personas que llegan a la iglesia buscando que Dios les bendiga con un trabajo? Señor, dame un empleo, Señor, dame un empleo. Viene el Señor y les da el empleo y se va. No, es que no tengo tiempo, hermano, es que el trabajo, es que no sé qué. Entonces, se muestra qué hay en el corazón de esa persona. Que estaban buscando a Dios era simplemente por un beneficio. No estaban buscando a Dios por lo que Él representa para ellos. La prueba demostró que esa persona no era cristiana. Amén o amén. Estaba buscando a Dios, era simplemente como un instrumento para conseguir un trabajo, un empleo. Pero no buscaba a Dios como lo que eres, que quiere reinar en nuestro corazón, quiere ser el Señor de tu corazón y del mío. Entonces, pruebas de bendición que termina en que esa persona demuestra lo que había en su corazón. Como hay otras pruebas que son simplemente en debilidades, que nos pone a sufrir, nos pone por el desierto para ver qué hay en nuestro corazón, en quién buscamos. Pero también hay pruebas que nos ponen un paraíso. Nos ponen muchas cosas, pero miramos las cosas malas. ¿Y cuál es la peor cosa mala que podemos mirar? Apartarnos de Cristo. Y a muchas personas les pasa eso. Aquí lo hemos visto. Que buscan de Cristo y cuando Cristo les da un empleo, hasta ahí lo dejamos de ver en la iglesia. Hermano, ¿qué pasó? No, hermano, ¿sabes que tuve que trabajar el domingo, tuve que trabajar tal día, no me da tiempo? Entonces se demostró que había en su corazón simplemente una necesidad de búsqueda de Cristo por un beneficio material. Nunca se convirtió. Y la iglesia está llena de inconversos. Inconversos que van a la iglesia hasta que reciben una bendición o hasta que la situación lo apremia tanto, lo aprieta tanto Dios, que terminan yéndose. No recibo lo que yo quiero ahí, me voy de ahí. Entonces las pruebas sirven para eso. Dios permite las pruebas para expulgar la iglesia. ¿Yo sabía eso? Algunos los beneficia, otros les quita para ver qué hay en el corazón de las personas. O sea, que no todas las pruebas son penuria. A veces son pruebas de bendición, opulencia, para ver qué hay en el corazón de las personas. También el Señor presenta persecuciones. Vea, cristiano que no recibe persecución no es cristiano, pues no está predicando la palabra. Porque el verdadero cristiano, cuando empieza a predicar la palabra y empieza a actuar conforme a la palabra, tiene persecución del mundo inmediatamente. Condición casi que directa, proporcional al hecho de ser cristiano. Entre más cristiano usted, más persecución va a tener. Porque usted no se identifica con el mundo. Lo van a atacar con brujería, lo van a atacar con el trabajo, le van a poner más trabajo, lo van a mirar mal, lo van a tachar. Porque ya no baila o ya no actúa conforme a lo que ellos quieren. Ya usted no se disfraza de carnaval, ya usted no quiere salir a parrandear, entonces, están hablando entre ellos, cuando usted llega le cambian la conversación.
o lo ignoran. Eso es normal que suceda. Lo anormal es que usted sea uno de ellos. Si usted no habla, si usted no lo critica, usted no es cristiano. ¿No sabía eso? Por eso dice el Señor Jesucristo: bienaventurados si por mi causa os vituperan, os persiguen. Somos bienaventurados. Pero no, lo que pasa es que el corazón del hombre siempre quiere ser alabado. Llegó el cristiano, llegó el pastor, que quiere que todo el mundo enseguida le abra los brazos y lo le den besitos y para allá porque es el pastor, porque es el cantante, o porque es no, porque es cristiano. No, al contrario, va a ser rechazado. Las persecuciones son consecuencias de nuestra actuación y de nuestros pensamientos cristianos. Mira lo que nos dice Mateo 5:11, para que lo tengan en cuenta, lo tengan clarito, para cuando vengan esas persecuciones, si ya las está teniendo, entienda por qué son las persecuciones y que son necesarias en la vida del cristiano. Si usted no es perseguido, si usted no es atacado, si usted no es vilipendiado, si usted no es ultrajado por causa de Cristo, usted no es cristiano. Pellízquese. Mire lo que dice Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Le meten calumnia, las calumnias. Y lo confirma 1 Pedro 4:19. Miremos también lo que nos dice 1 Pedro para que vean, aquí nosotros salgamos. Cuando nos vituperen, no le presta atención a eso, al contrario, siéntase contento porque está haciendo la obra del Señor. 1 Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, cuando usted lo está vituperando, usted recuerde que usted tiene un sitio ganado en el cielo, porque está haciendo la obra del Señor, está caminando como Dios manda, no se está identificando con el mundo, porque el que critica es el mundo, critica al cristiano. Ahora, si el mundo no critica a ese cristiano, quiere decir que ese no es cristiano, es mundano. Otra consecuencia de ser siervo útil, que siempre está agradeciendo a Dios y no espera que Dios le agradezca. O sea, no espera contraprestación de parte de Dios aquí en la tierra, porque nuestro premio va a ser allá en el cielo. No importa si estamos pasando por aflicciones, no espera que Dios le pague a usted aquí. Dios, si quiere, lo hace. Dios no puede bendecir, eso es voluntario de Él, y Él bendice a quien Él quiera bendecir, eso es protestativo de Él. Pero no necesariamente porque yo estoy trabajando en el cristianismo, porque estoy siendo buen cristiano, el Señor me va a compensar aquí. No necesariamente, eso depende de su voluntad. La palabra dice que Él bendice a quien Él quiera bendecir, porque nuestra bendición, cuando somos buenos cristianos, está garantizada ya en el cielo. Entonces, siempre tenemos que hacer todas las cosas agradeciendo a Dios, todas las cosas. Y mire que nosotros no tenemos que esperar agradecimiento. 1 Corintios 9:19, para terminar, mire lo que nos dice: que no tenemos que esperar ningún beneficio por predicar la palabra aquí en la tierra, porque nuestro beneficio es espiritual, no físico. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Mire lo que nos dice, pues si anuncio el evangelio, o sea, si ejercito el don que Dios me ha dado como es, para lo que es, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Al contrario, ay de mí si no lo anunciar. O sea, que yo no tengo que esperar beneficios de parte de Dios aquí en la tierra, porque nuestro beneficio es salvación y vida eterna allá. Así estamos pasando por necesidades aquí en la tierra, tenemos que soportarlas. Soportamos persecuciones, no importa, en el nombre de Cristo la soportamos. Nos calumnian, no importa, siga para adelante. Porque nuestro premio no es aquí en la tierra. Cristo no nos está ofreciendo un Cristo. Vea, el único premio que Él nos ofreció aquí en la tierra, ¿sabe cuál es? La paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, para que no tengan miedo. ¿Y cuántas personas no desearían comprar la paz? Millonarios. Yo conozco gente que está bien opulentamente económicamente y no pueden dormir. Problemas económicos, problemas financieros, problemas de salud, problemas de todo, y no pueden dormir, mientras que el cristiano, teniendo a Cristo, no importa si no tiene dinero, no importa si está enfermo, duerme tranquilo, duerme en paz. La paz de Cristo no tiene precio. Esa es la mejor bendición que podemos tener nosotros como cristianos.
Por eso es que las bendiciones de Dios son espirituales, no económicas, materiales. Ahora, si Él no las quiere dar, pues, como les dije, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue bendiciendo, sigue curando, sigue haciendo todas las cosas, pero es su propósito el que prevalece, no el nuestro. Entonces tenemos que identificarnos como buenos cristianos y como buen siervo de Dios, no tenemos que esperar que Él nos pague. Al contrario, estar agradecido de que nos salvó de esa vida que teníamos antes. ¿Qué mejor pago que ese? ¿No le parece? Dejar de vivir como vivíamos antes, tener esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. El verdadero cristiano aguanta las circunstancias malas y buenas, pues saben, todas son para probar nuestra fe. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque Cristo es mi recompensa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy en opulencia, no me inflo para creerme más que otro, sino sabiendo que soy de parte de Dios. Y si estoy en debilidad económica o de salud, tampoco me desinflo, sino porque Dios tiene un propósito con mi vida para que no quite la mirada de Él en todo momento. Acuérdense que Dios, si tenemos fe, nos va a probar la fe, y la fe se prueba con fuego. Y Dios solamente prueba a sus siervos. Entonces, empecemos a vivir esa vida cristiana, a no mirar, a no valorar que si Dios nos mira a nosotros simplemente por la opulencia que estamos viviendo, o si estamos en necesidad porque estamos en pecado. No, nunca iguale la necesidad al pecado. No tiene nada que ver. Es independiente, eso es la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Entonces, empecemos a ser siervo útil, a hacer la labor que Dios nos ha encomendado con denuedo. Investigue usted mismo cuáles son los dones que Dios le ha dado y ejercítelo. No sea negligente en los dones que Dios le haya dado. Todo para el servicio de Dios y para que más personas lleguen al convencimiento o al conocimiento de la palabra de Dios. Amén.